Mis hermanos y amigos, yo les voy a estar invitando a que busquen en sus Biblias el libro de Mateo, capítulo 10. Pero vamos a estar abordando el texto que va desde el versículo 1 del capítulo 10 de Mateo, del versículo 21, hasta el versículo 23. Mateo, capítulo 10, versículo 21. Yo se lo voy a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la siguiente manera: el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando les persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Jesús acaba de consolidar su llamado a los 12 discípulos. No solamente eso, sino que también acaba de asignarles a cada uno de ellos una misión. La misión de predicar el Evangelio, la misión de hacer milagros también en esa posición del Evangelio y del reino de Dios, sanar enfermos, echar fuera demonios, incluso le había dado autoridad para resucitar a los muertos. Sin embargo, nosotros miramos en el capítulo 10, antes de estos versículos que hoy vamos a abordar, que nuestro Señor Jesús les advierte a sus discípulos que no en todo lugar en donde ellos lleguen van a ser bien recibidos, sino que iban a haber lugares en donde los iban a rechazar, y Él les da instrucciones acerca de eso. Ahora bien, en el versículo 16, no solamente les advierte que iban a ser rechazados, o que su predicación acerca del reino de Dios, es decir, acerca de Cristo, iba a ser rechazada, sino que a causa de esa predicación, ellos también iban a sufrir oposición, a sufrir rechazo. Estamos contextualizando desde el versículo 1 del capítulo 10 hasta el presente, que es el versículo 21. Y nosotros miramos que la predicación del Evangelio, Jesús les advierte que iba a causar incluso odio en la vida de muchas personas. Nuestro Señor les advierte antes de llegar al versículo 21 que debían ser prudentes, que debían ser mansos como paloma, pero astutos como serpiente, ¿sí? Y luego de eso, también les dice, les describe una serie de escenarios de persecución, donde Jesús les resalta que iban a ser juzgados por gobernantes, por reyes, por concilios, en las sinagogas iban a ser expuestos a causa del odio que el Evangelio iba a causar en la vida de muchas personas. Y cuando nosotros miramos este escenario, nosotros nos preguntamos entonces por qué muchos hoy predican el Evangelio o predican un Evangelio que no parece generar ningún tipo de oposición. Hablamos de ese Evangelio que promete una prosperidad financiera, una tranquilidad plena en este mundo, una que dice que los problemas, al tú llegar a los caminos, los problemas van a desaparecer, que el Evangelio es para todos, todo el mundo, incluso algunos afirman, todo el mundo será salvo. No parece estar muy alineado la enseñanza que el Señor Jesús, la descripción que el Señor está haciendo, no parece estar muy alineado a este falso Evangelio que muchos prometen. Porque a partir de ahora, mis hermanos, Jesús va a detallar un poco más lo que causa el Evangelio en aquellos que no creen. Nosotros vivimos en un mundo caído. Nosotros desde Adán, desde que el pecado entró en nosotros desde Adán, nosotros entendemos que vivimos en un mundo que se opone a Dios, que aparenta estar en paz, que aparenta buscar la paz, pero que realmente aquellos que no son hijos de Dios realmente llegan a
Y nosotros vamos a mirar eso en estos 3 versículos. En primer lugar, en el primer escenario que Jesús nos muestra en el versículo 21 es el escenario de la familia. Cualquiera puede mirar a primera que lo que dice el versículo y dice, bueno, entonces Jesús vino a enguerrillar a la familia, y no es así. Lo que el Señor Jesús está diciendo cuando dice el hermano entregará muerte a su hermano, es que en el momento en el que, sobre todo en ese contexto en el que Jesús hablaba, en el momento en que alguien cree en Dios, no significa que toda su familia o sus seres queridos van a desplegar banderas y celebrar su conversión. Yo recuerdo incluso, eso me llevó a recordar mi propia conversión, y donde muchos de mis amigos no pusieron buenas caras cuando yo les había dicho que ahora era un hijo de Dios. Y es un escenario un poco extraño, pero eso nos comprueba lo que la palabra dice. No dice la Biblia que el cristiano iba a tener que dar muerte a aquellos que no creen. No dice de esa manera. Más bien, la fe que nosotros hoy tenemos por medio de la obra del Espíritu Santo va a crear, a veces sin nosotros ni siquiera hablar de la fe, va a crear odio en otra persona. Y eso no exonera a la familia. La fe causaría, advierte el Señor, odio hacia aquellos que no creen en Cristo. Yo siempre he intentado, digamos que entender cada una de las cosas que la Biblia enseña, no todas puedo hacerlo, pero nosotros miramos que el Evangelio es la verdad, que el Evangelio es la vida, y por ser el Evangelio la verdad, por más que nosotros los seres humanos, sobre todo aquellos que no han creído, no quieran creer, siempre estará latente la palabra de Dios en Cristo Jesús, la verdad de Cristo. Siempre estará latente el hecho de que aún hace más de 2000 años que Cristo ascendió a los cielos, que Cristo resucitó, aún se predica su palabra, aún se mantiene la fe, y aunque se han levantado muchas oposiciones fuertes en contra de la iglesia, y aún la iglesia, aún hoy en día sufre esa oposición, el Señor ha sabido guardar a su iglesia. Y dice su palabra de hecho que aún en las puertas del Hades podrán prevalecer en contra de la iglesia. Nosotros damos gloria a Dios por eso, pero nosotros miramos esta advertencia de Cristo, que de alguna manera el apóstol Juan también en 1 Juan 3:13, hablando acerca de esto, decía: hermanos míos, no os extrañen si el mundo les aborrece. Y esto es a causa de la fe. No es algo que debe extrañarnos, pero tampoco, hermanos y amigos, es algo que debe desmotivarnos para hacer la misión de predicar el Evangelio. Si hay algo que no nos gusta como seres humanos, es el rechazo. Si hay algo que no nos gusta como seres humanos, es que nos odien. Bueno, hasta donde yo sé, a nadie le gusta que odien, menos a los hijos del Señor. Pero nosotros miramos en la palabra que sí vamos a ganar, no solo por la fe, el odio de muchos. Hermanos, yo he conocido personas que me tratan muy bien cuando me conocen, y apenas les digo, siempre no tardo mucho en decirles, yo creo que no duro más de 2 minutos, apenas les digo que soy creyente, y su semblante, en algunos, no todo, cambia totalmente. Entonces les digo, bueno, porque siempre preguntan, pero ¿qué tipo de cristiano eres tú? ¿Sabes? Que me dice, bueno, que si eres libre, no, yo soy cristiano evangélico. Creo en Cristo Jesús, en el poder del Evangelio. Eso es lo que les digo. Y su semblante cambia. E incluso algunos empiezan a sacar anécdotas de cosas que han pasado, y que han vivido, y a poner el Evangelio en donde, bueno, como hijo de Dios, toca defender la fe que profesamos. Toca dar respuesta con valentía. Pero el hecho es que la fe no causará mi fe o la conversión de alguna persona
Pastor, a la obra del Señor, no caerá bien en todo lugar, porque debemos siempre tener presente que este mundo siempre, pero absolutamente siempre, se va a oponer a la verdad del Evangelio. A causa del pecado, eso va a pasar. Hasta que, bueno, siempre hablando del tiempo, hasta que ya Cristo venga y el fin de todos los tiempos, el fin del tiempo llegue, y nosotros reinemos en gloria con Él por la eternidad. Pero mientras estemos aquí, vamos a tener oposición, incluso dentro de nuestra familia. Vamos a mirar que padres que no se van a alegrar mientras sus hijos jóvenes se conviertan al Señor. Vamos a mirar de esposos que no se van a alegrar si sus esposas se convierten al Señor. Igual de esposas que no se van a alegrar si sus esposos se convierten al Señor. El hecho de que nosotros lleguemos a la fe, prediquemos el Evangelio, no significa que nos van a esperar en casa con los brazos abiertos y felices. A veces pasa todo lo contrario. Y eso es algo que nosotros debemos tener claro, porque una de las cosas que nos impide a nosotros, recordemos que estamos en el contexto de la misión de llevar el Evangelio, y una de las cosas que a nosotros nos va a impedir compartir el Evangelio es el miedo a rechazar. Y una de las cosas que nosotros miramos consecuentemente en la palabra de Dios es hacer constantes, hacer permanente. De hecho, en un rato el Señor Jesús nos va a hablar también de eso en su palabra. Y vemos eso en la casa, pero también lo vamos a ver en el Señor. Esa oposición, ese odio, digamos que rabia que a veces puede causar. Ahora, eso no significa que nosotros debamos pagar con la misma moneda. Siempre he dicho, ¿no? La fe, el cristianismo, ser partícipes del cristianismo, ser cristiano, es difícil y es doloroso. Porque mientras alguien pueda odiarnos por la fe que nosotros tengamos, la realidad es que nosotros más bien debemos amarlo y seguir compartiéndoles el Evangelio con amor y sin reproche ni mucho menos. Luego vamos a mirar en el versículo 22 que dice: y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Aun si el cristiano debe perseverar. Pero lo primero que nosotros debemos tomar en cuenta es que aún nuestro prójimo puede llegar a detestar. Y a veces, mis hermanos y amigos, eso nosotros no lo notamos. Actualmente vivimos en una falsa paz. Ahorita el camino que el mundo conoce de la paz es aceptar todas las cosas que a alguien se le ocurra. Si a un hombre se le ocurre creerse mujer por la paz, yo debo aceptar eso. Si a alguien se le ocurre creerse un animal por la paz, yo debo aceptar eso. Pero vemos que hay paz con este tipo de filosofías y de locuras, que son locuras, pero cuando miramos la predicación del Evangelio, la mayoría del mundo hay oposición. Es aceptable en una comunidad de personas que se crean otra cosa distinta a su propia naturaleza, puede establecerse, pero no es aceptable que los hijos de Dios puedan predicar el Evangelio. Y eso es una falsa paz. Pero, ¿por qué hago tanto hincapié por el texto en el odio que puede causar el Evangelio? Porque no debemos nosotros, como hijos de Dios, desmayar a causa de eso. Y es precisamente lo que el versículo 22 dice: serán aborrecidos por todos a causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo puedo decir, bueno, ¿significa eso que yo todavía no soy salvo? O que la única forma de que yo sea salvo es que persevere hasta el fin. No tiene que ver con el origen de tu salvación, porque ese está en Cristo.
por la gracia de Dios. Efesios nos deja eso muy claro. Pero la permanencia del Hijo de Dios, la permanencia, la perseverancia de los santos, es un fruto de la salvación, pero a la vez también es un filtro. El apóstol Juan decía, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Si hay algo que a nosotros nos garantiza que el Señor nos ha rescatado, es la perseverancia de los santos. Amén. Pero no una perseverancia pasiva, en donde yo toda mi vida he declarado que Jesús es mi Señor, y eso es importante decirlo, pero a veces es difícil de aplicarlo, porque yo he declarado en Cristo como Señor y Salvador, que a su vez me han comisionado a presentar su Evangelio, pero que yo por alguna razón u otra no lo estoy haciendo. Cuando la Biblia habla en este pasaje de la perseverancia, no solamente habla de la perseverancia de mis convicciones, de la perseverancia de mi fe, sino de la perseverancia de los hijos de Dios en compartir y predicar el Evangelio de la salvación. Si nosotros miramos la historia de estos apóstoles que el Señor escogió, ellos realmente murieron por la fe. Y aún y cuando algunos llegaron a una edad más avanzada que la mía, aún su pasión por servir al Señor, su compromiso por predicar el Evangelio y su convicción de incluso morir por el Evangelio se mantuvo intacta. Perseveraron hasta el final estos apóstoles. Y es nuestra oración, es mi oración, y debe ser nuestra oración que el Señor nos guíe a perseverar en la fe que profesamos, pero a perseverar también en la difusión, en el compartir de esa salvación tan grande que nosotros tenemos. No es solamente, mis amados hermanos, no es solamente decir que somos cristianos. Si yo he encontrado un tesoro invaluable y sé que mis seres queridos, que las personas que están a mi alrededor pueden tenerlo, lo primero que yo debo hacer es compartirlo. Y es algo en lo que nosotros últimamente estamos siendo confrontados. Nosotros debemos predicar el Evangelio de la salvación. Debemos ser constantes. Y el rechazo de algunos no necesariamente, o mejor dicho, no significa que yo debo desmayar. Por supuesto que a veces como personas nos desmotivamos al mirar que luego de tanto esfuerzo para predicar, para hacer lo que teníamos que hacer, predicar el Evangelio, a veces miramos más bien un rechazo. Eso puede desmotivar a quien sea, pero la Biblia nos invita más bien a perseverar, a seguir. Y si no funcionó aquí, entonces vayamos a otro lugar. Y es precisamente a lo que se refiere el versículo 22. La primera parte del versículo 23, mejor dicho, cuando dice: cuando os persigan en esta ciudad, vayan también a la otra. Aquí, mis hermanos amados, y de hecho por el contexto anterior de este pasaje, donde el Señor Jesús le dice a sus discípulos: mira, si no lo reciben en esta ciudad, vayan también a la otra. Vayan más bien a otra, sacúdense los pies y vayan a otra. ¿Sí? Y luego el Señor describe una serie de cosas, pero el hecho es que la centralidad de lo que Él nos dice aquí es que, por cierto, nosotros debemos ser pacientes y debemos ser constantes en predicar la palabra de Dios. Pero nosotros los cristianos no estamos obligados a hacerlo día tras día en lugares en donde estamos siendo rechazados. Recuerden una cosa: el Evangelio es un tesoro, es algo invaluable, y nosotros debemos mirarlo como tal a la hora de compartirlo. Si yo llego a un lugar y comparto el Evangelio de Dios,
y por eso me rechazan, incluso me llegan a correr. Ok, está bien, vamos a otro lugar. Ese no es el momento para hacerlo allí. No estamos obligados. Y eso es precisamente lo que nosotros miramos de los apóstoles. Por cierto, en el libro de Hechos, vamos a mirar, bueno, aquí no, ahora vamos para allá. Ahora vamos para allá. Y miramos que no importaba si eran rechazados, si eran perseguidos, si eran apresados. El apóstol Pablo, por ejemplo, Silas, no importaba cuál fuera el resultado de ese odio, que al punto de ser apresado, de ser torturado, de ser encarcelado, no importaba, cuando salían de ese lugar, inmediatamente iban a otro. Eso es un compromiso pleno, admirable, por el cual nosotros debemos orar, que necesitamos, hermanos, cada uno de nosotros, ese compromiso invaluable, no priorizar el miedo al rechazo, sino más bien priorizar la obediencia al llamado que tenemos de compartir el Evangelio de salvación. La Biblia no enseña, repito, no enseña en ninguna parte que nosotros debamos mantenernos año tras año en un lugar donde el Evangelio de Dios esté siendo despreciado. No enseña eso. También enseña, si eres rechazado aquí, ok, vamos a otro lugar. Debemos tener siempre eso presente, volver a empezar y seguir adelante, permanecer, ser constantes y entender que el hecho de que tengamos en nuestro ser al Espíritu de Dios y tengamos ese compromiso de compartir lo único valioso que tenemos como seres humanos, que es el Evangelio de salvación. El hecho de que debamos hacerlo y de que lo hagamos no significa que vamos a recibir siempre reacciones positivas. De hecho, mis hermanos, cuando por la predicación del Evangelio causa el Señor por su obra la transformación y la conversión de otra persona, dichosos somos porque estamos presenciando el milagro de la salvación de la mano de nuestro Señor, en la cual nosotros hemos sido instrumentos. Es una dicha inmensa poder ser un instrumento en las manos de Dios para la conversión de otros. Pero para poder llegar a eso, debemos predicar el Evangelio de la salvación. Nosotros hemos escuchado testimonios de personas que han llegado a convertirse por una predicación en un autobús, por una predicación en el mercado, por una predicación en su trabajo, por una predicación en el salón de su escuela, en el salón de su universidad. Hemos visto cómo el Señor ha llegado a cada parte y ha transformado a cada persona, no necesariamente en una superactividad organizada, aunque es importante que la hagamos, siempre es bueno hacerlo, pero la predicación del Evangelio, como dice la palabra, debe ser a tiempo y fuera de tiempo, y entender que no porque prediquemos el Evangelio vamos a ser amados y súper respetados, no. Más bien en muchas ocasiones vamos a ser maltratados. Y eso, cuando nosotros lo entendemos y lo apreciamos, cuando eso suceda, entenderemos que dichosos somos, como decían los apóstoles, de ser parte del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, les animo, mis hermanos amados, a poder pensar en esto y no pensar en el rechazo de la gente para no predicar el Evangelio, sino más bien en pensar en esa misión que Dios nos ha dejado, que inicia en Mateo capítulo 10, versículo 1, que al final del libro de Mateo nosotros miramos que el Señor nos comisiona a predicar su Evangelio, a bautizar, a ser discípulos y a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese debe ser nuestro enfoque, sin importar lo que nos pueda suceder. Esa debe ser siempre nuestra motivación. Entendemos que si permanecemos hasta el fin, entonces seremos salvos. Y algo que quisiera resaltar antes de terminar es que aunque podamos ser perseguidos y aunque podamos ser incluso maltratados por causa del Evangelio,
Evangelio. Aunque el Evangelio de Mateo no lo dice, el Evangelio de Lucas sí lo dice. Y aún ninguno de sus cabellos va a caer. Es decir, el Señor, aunque estemos en medio de la dificultad y en medio de la oposición, por causa del Evangelio, el Señor siempre nos va a guardar, nos va a cuidar y nos va a orientar. Amén. No es una labor en la que estamos solos, sino es una labor en la que contamos con nuestro Señor Jesucristo. Al final del texto dice, porque de cierto os digo, que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo de Dios. Y la verdad, mis hermanos, es que de alguna manera no existe, digamos que una interpretación súper certera acerca de ese pasaje. Algunos piensan que el Señor se refería a la reunión de Jesús con los discípulos al fin de su viaje. Otros dicen a la aparición clara de la destrucción de Jerusalén. Otros dicen a la venida de la persona del Espíritu Santo para consolarlos. Otros dicen a la venida de Dios, a la segunda venida de Cristo. Pero sea lo que sea, nosotros debemos predicar el Evangelio hasta que Cristo venga. Amén. Y hasta que Cristo venga, dice la palabra, es bueno que el Señor nos encuentre activos, velando, sirviéndole y orando. No queremos que nos encuentre sentados quizás haciendo cualquier otra cosa, metidos en el teléfono, poniendo series, en televisión o saliendo por allí. No. Queremos que cuando el Señor regrese, como sus siervos, como sus esclavos, se encuentren sirviéndole, predicando su palabra y persuadiendo a otros a seguir a Jesús. Amén. Así que ese es el llamado que tenemos. No nos enfoquemos en el rechazo que podamos tener. Vamos a tener rechazo. Cristo, siendo el Hijo de Dios, tuvo rechazo. Más adelante lo dice. Si a mí, siendo el Hijo de Dios, me acusaron de ser Belzebú, el príncipe de los demonios, ¿qué más puede quedarnos a nosotros, sus discípulos? Entonces, aunque vamos a tener rechazo, debemos seguir adelante con el compromiso de compartir el Evangelio de la salvación. Amén. Así que yo les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar y que el Señor nos ayude.